¿Sí? Amén. Lo importante de esta lección es que no es solamente decir sí, o decir amén en este caso, o decir yo creo que sí, o mi abuelita eso me enseñó, o dijo el vecino que sí. No. Las respuestas que vamos a estar viendo, he dicho en este trimestre, es ¿qué dice Dios? ¿Qué enseña Dios? Porque no nos vamos a basar en conceptos humanos para dar una respuesta. Nos vamos a basar en lo que dice Dios. Hay vida después de la muerte. Te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Llegamos al momento, Padre amado, de enfrentarnos, de encararnos con ella. Pedimos, Padre Celestial, que así como ha sido para revelarnos tu gloria, para revelarnos tu gracia, para revelarnos tu plan, para revelarnos todo aquello que necesitamos conocer, hoy ante esta pregunta también, tu palabra nos enseñe, nos aclare, nos saque del temor, nos saque de la duda, nos saque de aquellos errores que hemos tenido en cuanto a la vida futura, y que Padre Celestial, a esa misma luz, podamos tomar nuestra decisión de creerte, de vivir para ti, de hacer todo aquello, Padre amado, por lo cual tú has enviado esta palabra a esta hora y a este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer ahora la lectura bíblica que nos ocupa tener en mente para entrar al desarrollo de esta lección. Está en 1 Corintios, capítulo 15. Si tienen su manual, yo creo que el hermano todavía tiene algunas revistas por ahí, le pueden dar uno aquí a hermano Edgar. Alguien más necesita un libro para tener la lectura, y si no, pues ahí en su Biblia, si tiene una Biblia, llévela, vaya, busque ahí 1 Corintios capítulo 15. Leeremos del versículo 12 al 19, luego pasaremos al versículo 42 al 44 y terminaremos siempre en este mismo capítulo en el versículo 51 y 57. O sea, van a ser salteados los versículos, pero es en un solo capítulo, es el 15 de 1 Corintios. Leemos entonces lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo en forma alternada para la participación de todos, y podemos así también llevar la secuencia de la historia. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 19, luego del 42 al 44 y finalmente del 51 al 57, dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos verdaderos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está la muerte del aguijón? ¿Dónde se empleó victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, La ley. gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Este es tu lugar, hermano. Gracias por atender, acudir y estar hoy en esta tarde para estudiar un poco bajo este tema que ha afligido al hombre por mucho tiempo. Desde años el hombre se ha preguntado de dónde viene, para qué está aquí y hacia dónde va. O sea, el pasado, el presente y el futuro es de mucha inquietud para el hombre. Y es precisamente dentro de esa inquietud que surge esta pregunta. Enfocado, pensando, preocupado en el futuro, se pregunta: ¿habrá vida después de la muerte? Ya ustedes contestaron que sí, otros lo afirmaron con un amén, pero hoy lo vamos a considerar a la luz de la palabra y vamos a ir, ahí sí que como dice el programa, de regreso al Génesis, porque precisamente allá en Génesis es donde es el libro de los principios. Amén. Amén. ¿Por qué amén? Porque así es. A ver, entonces dígame ahora si usted dijo amén, si así es, lo afirmó, ya lo estudiamos el semestre pasado. Porque el principio de qué? De la creación. El principio de la creación. Ya, se cerró el mundo. Hasta ahí llegó, lo he estudiado, lo he aprendido, lo he creído. ¿El principio de qué? De nosotros, El principio de la raza humana, el principio del tiempo, el principio de todo conocimiento, De lo bueno y lo malo. el principio de lo bueno y lo malo, De los animales. de los animales, de la creación. No lo apunté porque ustedes son especialistas, me llenan rápido ahí después pero vamos a ahorrar ese paso. Pero no el principio de Dios, pero el principio que hemos empezado a conocer a Dios. Eso es muy importante. No fue el principio de Dios, porque Dios no tiene principio. Él es eterno, sin principio y sin fin. Más bien ahí fue el principio de todas las cosas, de la creación, fue el principio de la luz, fue el principio de las tinieblas, fue el principio del hombre, de la creación y de todo lo demás. Muy bien. En ese punto del principio del hombre encontramos lo que hoy se conoce como anatomía. O sea, ¿alguien sabe lo que es anatomía? Estudio del cuerpo. Es el estudio del cuerpo. Los huesos, los músculos, todos los órganos, los 5 sentidos y todo lo que ustedes, porque todos tenemos eso, ¿verdad? Todos vemos, todos oímos, algunas veces no mucho, pero igual. Tenemos de eso, ¿verdad? O escuchamos, hemos nacido de una mujer, hemos pasado ese proceso de crianza, de cuidado de una madre, hemos aprendido a caminar y todo lo demás. Todo eso lo estudia la anatomía. Todo eso lo ve la ciencia del hombre, el estudio del hombre, su cuerpo, sus funciones y todo lo demás. Y la Biblia de eso es también especialista. En Génesis habla precisamente de eso. Hace algunas semanas estudiamos los jueves, me acuerdo yo, que qué era el hombre, o de dónde fue formado el hombre. Del polvo. Del polvo. ¿Y qué era el polvo? Nada. Lo más cerca a la nada, en otras palabras, nada, ¿verdad? De ahí fue tomado, de ahí fue formado. Entonces empecemos de ahí. Empecemos entonces de Génesis
¿cuál era? 2.7. Ahorita lo que estamos hablando es Génesis 2.7. Dice ahí en Génesis 2.7, si usted lo quiere buscar, yo se lo voy a, si no se lo digo exactamente como dice, lo voy a parafrasear. Dice que el Señor tomó del polvo de la tierra la porción en sus manos, le dio forma, le dio figura, le dio tamaño, le dio, no sé qué más decir de lo que Dios formó con sus manos. Hasta ¿lo creen, verdad? No mucho, pero ¿lo creen todos? Sí. Bueno, en Génesis 2.7 vamos a descubrir dos cosas. Número uno, es lo que estoy hablando ahorita, del polvo. Que eso significaría, lo veríamos como materia. Porque dice ahí la palabra que el Señor tomó del polvo, o sea, de algo ya existente, de algo ya hecho, de algo que ya estaba ahí. De ahí fue tomado y lo formó con sus manos. Amén. Entonces, al mismo tiempo, ese versículo habla y describe que el Señor dio un soplo. Eso, en otras palabras, es lo inmaterial. Llevando entonces dos cosas que ahí claramente lo describe Génesis 2.7. El Señor tomó del polvo, hasta ahí todo marcha bien, pero hasta ese momento el hombre no es nada. Porque en las manos hasta ese momento el Señor solamente tiene un puñado de polvo que se encargó de dedicarle tiempo, imaginación, creatividad, planes, propósitos hasta el momento, pero nada más. Pero no fue hasta que sopló y dio aliento de vida, hasta entonces, dice ese versículo, el hombre fue un alma viviente. Amén. Y hasta entonces, antes no. Entonces, en este versículo encontramos esta explicación de lo que es. Aquí podríamos detenernos, tal vez no lo quiero hacer mucho tiempo. Lo quiero detener porque aquí encontramos la información o la base o el principio de lo que se ha desarrollado o de lo que se ha enseñado como las partes del hombre, que es bipartita o tripartita. Si nos detenemos solamente en eso, podemos decir que es bipartita, o sea, de dos partes, porque ahí solamente dice polvo y agua. Pero resulta que va pasando el tiempo, vamos entendiendo más, y a la luz de la palabra de Dios, allá en 1 Corintios, si no estoy mal, 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible al Señor. Entonces, ¿hay contradicción? No hay contradicción. El punto es que ha tenido que pasar el tiempo para entender claramente que ahí, en ese soplo, va incluido el alma y el espíritu. No quiero entrar en discusión ni quedarme mucho tiempo en esto, pero lo cierto es que, aunque ahí aparentemente solo distingamos el asunto material y el inmaterial, y solo nos quedemos con dos partes, pero en realidad somos conformados por las tres cosas. Tenemos cuerpo, ¿verdad? Amén. Todos tienen cuerpo, Amén. ¿cómo lo cuidamos, verdad? Cuidadito con descuidar ese cuerpo, porque bueno, algunos abusamos, ¿verdad? Porque de plano nos descuidamos, pero de ahí en adelante usted va al doctor, usted va al gimnasio, se va a dormir temprano, se levanta también temprano y se cuida, bueno, de todo. Esa parte, qué bueno, la parte.
Y fíjense que tanto nos preocupamos por esa parte material, sin darnos cuenta que al final lo que somos, esa parte inmaterial, ese soplo. Porque recuerden, antes de que el Señor soplara, no éramos nada. Era solamente un pedazo de polvo ahí en las manos de Dios. No fue hasta que el Señor sopló que hubo movimiento, hubo acción. El hombre de ahí en adelante existió. Fue un alma viviente. Antes no. Entonces, ¿por qué empezar ahí, hermanos? Si lo que queremos saber es que si hay vida después de la muerte. Precisamente porque ahí tenemos que empezar. Porque ahí empezó todo. En esta acción, en este versículo empezó todo. Entonces, dado a que no somos esto, usted se pone en el espejo y dice, Dios se lució, o de repente le damos el crédito a la mamá, es que mi mamá se lució, nos cuidamos tanto. Pero sabe, hermano, que ese cuerpo aquí se va a quedar. Definitivamente nada hemos traído y nada nos habremos de llevar. Nada. Entonces, lo que sí somos, y sí que lo somos almas. Somos almas vivientes. Porque usted y muchos otros ya han pasado la eternidad y ellos siguen siendo lo que son. Porque siguen siendo siguen teniendo razonamiento. Si los que han llegado a ver a Cristo se han gozado porque aquí se han preparado para eso. Pero por el otro lado negativo, que es ahí donde vamos a concluir esta lección, cabe mencionar acá, los que definitivamente han pasado la eternidad sin estar preparados, no queremos ni pensar, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Es algo triste, doloroso pensar en eso. Pero bueno, no hemos llegado a la conclusión. Yo encontré este pensamiento que quiero compartir. En cuanto a esto de lo inmaterial, con respecto a la parte material de lo que es el polvo, no se nos dice que haya sido creada por Dios, ni que haya sido hecha de alguna materia. Perdón, me estoy adelantando. Disculpe. Esta imagen se manifiesta en la parte inmaterial y no en lo material. Cuando dice el Señor, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Con respecto a la parte material, se dice que el hombre es creación directa e inmediata de Dios y que fue hecho de la materia existente, o sea que fue en el mismo momento. Pero la parte inmaterial, o sea, lo que somos, no se nos dice que haya sido creada por Dios. La parte inmaterial no fue creada. Ya venía, ya existía, ya era Dios. O sea, el soplo, Dios no fue, bueno, ahora ya hice el nombre, ya formé este polvo, ahora voy a formar un soplo. No, ese ya estaba con Dios, porque ese soplo ya era Dios. Entonces, por esa razón, este pensamiento me gustó mucho y lo anoté para hacérselos esta tarde. La parte inmaterial del hombre no se nos dice que haya sido creada por Dios, ni que haya sido hecha de algún material existente, sino que el hombre llegó a ser un alma viviente como resultado del soplo divino en el vaso de barro. Entonces, en otras palabras, lo que usted y yo somos es eterno. El alma viene de un principio eterno, viene de Dios. Por la misma razón, usted y yo hemos sido formados con un sentido, con un propósito, con un fin inmortal. Gloria a Dios. Usted tiene un alma inmortal, hermano. En la tumba no se termina todo. Allá con la muerte no se acaba todo. Se acabarán las oportunidades, y por cierto la oportunidad de salvación. Pero nada más, porque de ahí en adelante apenas es la puerta para la eternidad. Se lo vuelvo a repetir para ver si le saco otro amén.
La muerte, hermano, es solamente las dos puertas abiertas para la eternidad. Para lo que usted fue creado. Con el propósito por lo cual usted está hoy aquí. Por la razón por la que fue alegrado una familia. Yo, hablando de esto, yo le digo, usted no llegó a esa familia solo para que le celebren su cumpleaños, le hagan un pastel y le quieran piñata. No. Usted llegó ahí con un propósito. Tuvo que pasar ese proceso de niñez, de adolescencia, juventud y todo, pero usted sigue y yo no sé cuántos años más vamos a vivir. Quisiéramos llegar a más de 100, pero bueno, de las circunstancias lo vemos muy difícil, pero de ahí en adelante, yo no sé, no quiero dar ninguna cifra para decir, ay hermano, ya me cortó. A lo mejor usted estaba pensando en 100, yo le digo, cuando usted se muera a los 80, no quiero sonar así de esa manera, pero a la hora que Dios diga que ya haya destinado, por cierto, aquí nadie se va antes ni después, se va exactamente el día que Dios dijo, hasta aquí René, no más. Y a usted también, hermana Pati. Yo también, cuando diga Jaime, sabes que ya estuvo, ya hasta aquí nomás, hasta ahí nomás llegué. No hay otra. No hay ni un segundo más. No hay ni una centésima más de segundo, de minutos, de tiempo. No hay nada. Hombres sanos, fuertes, saludables se han ido. Niños han fallecido. Jóvenes. Hombres fuertes, saludables, que se han empeñado, se han dedicado tiempo para su salud. Amanecen muertos. Así. No tuvo que haber sido un accidente ahí en su cama. Pero de aquí en adelante, hermano, vamos a ver lo que dice. Entonces sigue diciendo el pensamiento, el concepto de lo que vamos a estar viendo hoy. La parte inmaterial del hombre no se originó mediante el acto de creación. La parte inmaterial del hombre no se originó mediante un acto de creación, sino mediante un acto de transmisión. O sea que no solamente fue que Dios lo hizo y ya, que lo pudo hacer. No, yo no lo dudo. Viendo, conociendo y sabiendo, estudiando e imaginándome por fe, viendo a un Dios grande, sublime, eterno, que ha sido capaz, hermano, de lo inimaginable. Él es especialista en hacer de la nada lo que hoy es. De escoger lo menospreciado, lo vil, lo rechazado, lo que no era, lo muerto para dar vida. Amén. Entonces yo sí le creo a ese Dios. Bueno, ese Dios cuando formó al hombre, hasta ahí nada más, bien pudo haber dicho, ya, muévete. Y el hombre se hubiera movido. Solo mi esposa y yo estamos de acuerdo. Pero en ese momento de la creación, Dios hubiera dicho, ya bueno, hasta el nombre lo hubiera armado, ya bien Adán, empezar pues porque, ¿verdad? Para eso te hice. El hombre hubiera empezado a moverse, Adán lo hubiera hecho. Pero no. Dice ahí que en ese proceso de creación, lo inmaterial no fue parte de la creación en sí, sino fue parte en una cuestión de transmisión. Es eso, ese acto, esa acción de Dios es una transmisión, no es creación, es transmisión, es impartir, es dar, es depositar algo que ya era. Eso es lo que usted es, porque el tiempo ha pasado y todos venimos de allá. Aquí no hay nada de que vamos a estudiar la evolución, vamos a ver que es cierto que no, vamos a ahorrarnos toda esa clase de tiempo y comentarios. Venimos precisamente de ese acto, de ese origen. Dios transmitió. Entonces, yo estoy tratando de establecer en todo este tiempo que hemos estado hablando.
que si Dios transmitió, impartió esa parte que hizo que el hombre fuera, definitivamente no se puede perder con la muerte. Sí. Ese soplo, esa alma que Él impartió, que Él transmitió, no queda esfumado, no se va en el aire el día que usted y yo muramos. Disculpe, hermano, estoy con esto de la garganta hace unos días. Disculpe. No cabe, o bien, no nos debe de caber la idea de que en este plan, en este propósito de Dios de crear al hombre, se quedara inconcluso o se quedara sin sentido, si se quedara sin fruto, si el día que usted y yo muramos de plano, hasta ahí llega la existencia de Jaime. Tal vez la memoria hasta ahí llegará, porque muchos se olvidarán de mí, muchos no sabrán de mí, pero eso no significa que Jaime dejó de existir. Yo voy a seguir en la eternidad, yo voy a seguir, porque lo que recibí inicialmente, lo inmaterial que recibí, que se me dio por transmisión, viene de un ser eterno. Amén. Viene de lo eterno para permanecer para siempre. Yo quiero terminar este comentario. Dice: la parte inmaterial es más increada que creada. Se puede decir que es una comunicación del eterno. Con esto, el hombre ha sido exaltado hasta el sitial de excelente dignidad y honor. Con razón el salmista en Salmo 8 dice, hablando del hombre, ¿quién es el hombre? Lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de honra y de gloria. ¿Qué más? Ahí tengo un poquito. Sí, lo coronaste de honra y de gloria. ¿Por qué esa corona? Porque hasta ese momento podemos entender lo que más anteriormente ha dicho. Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Ahí está. Esa palabra que pensamos que solamente se dijo, no, se dijo con intención, con propósito, con algo ya bien definido, bien trazado, y en su momento se cumplió. Cuando Él sopló, ahí va, mi imagen y mi semejanza, ahí va. Entonces, recibimos en ese soplo no solamente el alma, el movimiento, la acción, sino con ello recibimos la imagen y semejanza de Dios. Amén. O sea que en esa imagen no está en este cuerpo. Aunque de alguna manera, en algunos aspectos, podemos decir, bueno, Dios tiene ojos, nos ve, yo también. Hay una semejanza. Dice su palabra que tiene manos y su mano nos guarda, nos protege. Y bueno, es de alguna manera la semejanza. Pero cuando Él dice que va a ser o ha hecho al hombre imagen y semejanza de Él, no es precisamente de este físico, de este material, que al final, como hemos dicho, se va a deshacer, se va a destruir. La imagen y semejanza está en el soplo, está en el alma, porque esa es la que tiene contacto, tiene comunión, siente, se comunica con Dios. Es su alma, no es este cuerpo. Es a través de este cuerpo que usted se humilla, se doblega, se arrodilla, viene, llora, gime, derrama lágrimas, guarda ayuno, su cuerpo se debilita y bueno, sujeta este cuerpo a eso, pero en realidad es su alma la que se comunica con Dios. Entonces, esa imagen y semejanza es la que sigue. Por eso de este último comentario le leo. Aunque en toda la Biblia se dice mucho con respecto a la pecaminosidad del hombre y con respecto a las profundidades hasta las cuales ha descendido, hablando del pecado, oiga bien, nunca se dice que el hombre haya perdido la imagen de Dios. Eso es precioso. Esto es para adorar a Dios con todo nuestro corazón. Porque el pecado no ha sido capaz de borrar, de desaparecer ni destruir la imagen de Dios en el hombre.
la imagen de Dios. Por eso el hombre peca, abandona e incluso niega a Dios. Sin embargo, hay una misericordia que lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque ese hombre, en su negligencia, en su dureza de corazón, en su pecaminosidad, todavía tiene la imagen de Dios, la capacidad de entender, de conocer, de arrepentirse, de clamar a Dios. Y bueno, Dios viene y lo levanta, porque todavía no ha perdido y no perderá la imagen de Dios. Amén. Bueno, entonces ahí podríamos hablar. Hasta que este momento hablamos del principio. Ahora pasamos a hablar acerca de una esperanza viva. De eso hemos escuchado mucho, ¿verdad? Acerca de esperanza viva, pero trayendo ese tema o ese pensamiento a lo que hoy estamos hablando. Hay una esperanza viva entonces. Sí. Hablando acerca de que si hay vida después de la muerte, claro que sí hay. Y eso además debe de ser una esperanza. Lo que yo he tratado de presentar hoy acá es precisamente eso: despertar, animar a esa esperanza. Porque si había alguna duda o de repente algo por ahí, ¿será cierto? ¿Me estarán mintiendo? ¿Me estarán vacilando? ¿Me estarán inventando? No. Hemos leído lo que es la palabra de Dios. Y ese comentario, si viene precisamente de algunos, valga la redundancia, de unos comentaristas, sin embargo tiene mucha razón. La Biblia no dice ni enseña que el hombre haya perdido la imagen. Se perdió la comunicación, se perdió la armonía, se perdió incluso la santidad, se perdió el mismo jardín del Edén, se perdió. Las oportunidades se perdieron, las promesas se perdieron, la relación con Dios se perdió, muchas cosas se perdieron, pero gloria a Dios. Le vuelvo a repetir, la imagen y semejanza con que el hombre fue creado, esa no se pierde. No se pierde, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué dice? ¿Quién nos puede enseñar eso? ¿Quién nos puede decir eso? Voy a darle unas citas y vamos a leer así para ir avanzando porque el tiempo ya se nos está terminando. Job capítulo 19, versículos 25 y 28. Hermana María la me lee esto. Job 19, 25 y 27. 1 Corintios, a esta ya lo tiene la hermana Pati. 1 Corintios 15, 51 al 53. Jonathan. 2 Corintios 5, 1. Hermana Vicky. Primera Tesalonicenses 4, 13, 18. Hermana Bustos. 2 Timoteo 1:10. Hermana Navarrete, Juan 3:16 y Juan 3:30. Ahí le voy a dar los dos versículos porque están en el mismo capítulo, hermana Navarrete. Juan 3:16 y 3:36. Muy bien. Empezamos con Job 19:25, hablando hoy acerca de una esperanza viva. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel y mi carne he de ver a Dios. Mire que, Al cual mire, por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. amén. Job, ¿qué hemos dicho del libro de Job? Que A ver, nuestro qué bueno Redentor es. vive. Que nuestro Redentor. Sí, pero un comentario del libro, del personaje, de la persona, el periodo en la historia donde está registrado Job. Que perdió todo y pues. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. En ese tiempo no estaba la Biblia escrita y él ya conocía a su Redentor. Por ahí va más o menos, ya va pegando. ¿Qué habías dicho? Más fuerte. ¿Es el libro más viejo o más antiguo? Es el libro más antiguo. O
sea, dentro de todo lo que es la historia del Antiguo Testamento, Job se remonta incluso antes que los patriarcas. ¿Y quiénes son los patriarcas? Abraham, Jacob, Isaac, Moisés y todos ellos. Antes de ellos estuvo Job. Eso ahora desciframe qué es, porque ahí sí me toqué. Que están desde hace muchos años y que nunca se acabaron. Ok, gracias. Ese es mi papá. Un libro sempiterno, está desde hace mucho tiempo y no va a perder efectividad. Mire, hoy, siendo el libro más antiguo, incluso antes de que la ley fuera escrita, antes de que Moisés existiera, ya Job estaba escribiendo. ¿Usted se imagina la antigüedad de este libro? ¿Y cuántos han estudiado, cuántos han creído, o más bien cuántos han leído la historia de Job? Nos la abrazamos y decimos, ese es mi Job, ese es mi héroe de la fe, ese es mi ejemplo, porque por él y él dice que él perdió todo, pero es mejor creerle a Dios, y hasta la mujer lo maldice, ella le dice que se muera, pero él firme, fuerte, sólido, permanece. Mire desde dónde viene. Mi esposa comentó, dijo, no había Biblia, no había ni ley, todavía no estaba ni Moisés. Y mire la convicción de Job. Yo sé, no dice, mi abuelo me enseñó, no, dice, yo sé. Esa es seguridad, esa es convicción. Eso es lo que esperamos que usted desarrolle. Eso es lo que oramos que usted establezca en su relación con Dios. Yo sé. No de que a mí me contaron, a mí, no, usted. El asunto de la convicción es usted y Dios, nadie más. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y se levantará de este polvo. Y también yo sé que un día me va a levantar, también a mí, y mis ojos lo van a ver. Pero nada, y otra vez a orar y orar. Por fin el niño muere. Y los hombres que han ido a quererle dar de comer son los significados de darle el anuncio. No saben ni qué decir, ni cómo decirlo. Porque si diciéndole que estaba enfermo, miren cómo se ponía. Si le digo que se muere, este cabeza no va a morir. ¿Cómo le hacemos? Así de que llega y lo mismo siempre pregunta, ¿qué pasó con el niño? Se miran a aquellos hombres, ¿verdad? Bueno, eso no lo dice la Biblia, pero vamos a pensar eso. Que se lo dices tú, se lo digo yo. Alguien se lo tiene que decir. El niño murió. ¿Cómo? El niño murió. Bueno, está bien. Se levanta, se sacude todo lo que... y se prepara el agua, como echar un baño, prepara una buena comida. Aquellos hombres se quedan. Si cuando te dijimos que estaba enfermo, no querías comer, hoy te estamos diciendo que te estamos dando la peor de las noticias, el niño está muerto y todavía ahora dices que te quieres bañar, que quieres comer, Sí, y aquí va la respuesta. Estando enfermo, yo podía orar, yo podía decir que se quedara, todavía que estuviera conmigo. Se fue, ya no lo puedo detener conmigo, pero una cosa sí sé, que yo puedo ir donde Él está. Miren la historia, miren lo que estamos hablando que va relacionado con esto. El rey David, el dulce cantor de Israel, el segundo rey de Israel, de donde vendría nuestro Salvador, tiene esa convicción de que después de la muerte todavía hay un lugar mejor. Yo no lo puedo hacer venir, yo no lo puedo hacer que me lo traigan de nuevo, pero una cosa así, yo me puedo preparar, yo puedo arreglar para un día estar donde Él está. Esa es una esperanza viva. Muy bien, ahora sí seguimos con las citas. Primera Corintios 15, van a Pati. 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados,
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Una esperanza viva me habla de que va a llegar el momento en que un día este cuerpo, que ya lo hemos hablado y lo hemos descrito, se vista de una forma diferente, de inmortalidad. Eso significa que nunca más va a morir, nunca más va a desaparecer. Pero tenemos que pasar un proceso. Pero igual sigue siendo una esperanza viva. 2 Corintios 5:1. ¿A quién se lo digo? Yo también. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Amén. Aunque esto se deshiciere, mira, a mí me gusta mucho lo que dice. Tenemos de Dios un tabernáculo eterno. Amén. Voy a ir rápido porque quiero llegar a otras citas que con eso vamos a terminar. Primera Tesalonicenses 4:13-18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que vinieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que vinieron, porque el Señor Cristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Amén. 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 Gloria a Dios. 2 Timoteo 1:10. Mateo 9 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la Amén. inmortalidad por el Amén. Evangelio. Amén. Dice que Cristo sacó la vida y la inmortalidad. Gloria a Dios. A ver, hermana Navarrete, las dos citas. Porque de tal manera, estoy en el Juan 3:16 y 3:36. sí, 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Amén. El 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Amén. Estas citas, hermanos, nos hemos ido rápido, me he ahorrado el comentario. Todas ellas nos hablan de una esperanza viva, acerca de la vida eterna después de la muerte. Pero yo quiero concluir con esto. Hemos hablado y hemos dicho y esperamos haber sido claros en lo que es la palabra de Dios. En cuanto al alma, en lo que es la imagen y semejanza de Dios en usted y en mí, en el hombre. Esa no se pierde. El pecado no ha sido capaz de borrar. La muerte tampoco es capaz de borrar. Porque a donde vayamos después de la muerte, usted y yo vamos a tener conciencia. Usted y yo vamos a recordar. Esta misma mañana, esta misma tarde usted la va a recordar. ¿Para bien o para mal? Para bendición, para alegría, para celebrar, como para lamentar, como para gemir y arrepentirse que de plano ya va a ser tarde. Entonces yo quiero concluir este tema en este asunto de un triste despertar. Cristo habla en esta parábola del rico y Lázaro. Voy a poner la cita. Los dos murieron. Lázaro fue llevado al cielo por ángeles
llevó al paraíso, dice. Y el hombre, en su momento de morir, cuando despertó, por este no llegaron, a este no lo recibieron, a este no hubo aplausos al lugar donde llegó. Cuando de repente despertó, se dio cuenta dónde estaba, en el Hades. Inmediatamente Jesús narra ahí, dice, y lo primero que vio fue Abraham. O sea, en otras palabras, le llegó el conocimiento, el recordar que un día conoció quién era Abraham. No lo vio, en su tiempo no lo vio, pero allá en la eternidad supo quién era Abraham, por lo que él había oído de Abraham. Entonces inmediatamente de papá Abraham, mira, no. Y también reconoce a Lázaro, manda a Lázaro. Reconoció a Abraham, que no lo vio, pero reconoció también a Lázaro, que sí tuvo la oportunidad de ver. Pero en esa memoria también recuerda a sus 5 hermanos. Y le dice, manda a Lázaro, que si no puede venir aquí a remojar los labios, por favor, aunque sea, vaya ya mis hermanos, vaya a mi casa y que le diga a mis hermanos que no vengan a este lugar. Mira la memoria del hombre, lo que sabía Abraham, lo que conocía a Lázaro y lo que recordaba los hermanos. 3 cosas que usted va a tener, ya sea en el cielo. Y no quiero pensar que alguien de aquí llegue al infierno. Pero si un día llega, usted no va a olvidar esta tarde. Porque esta tarde es lo que yo le recomiendo y lo que Dios le invita, es a que reconcilie con Él, a que se arrepienta, a que se prepare, porque después de la vida, después de la muerte, hay vida. Y vida eterna, esa no se va a acabar. Entonces, para concluir, este tiempo, este periodo de tiempo, los años que Dios me dé, los años que Dios le dé, es solamente el principio, es solamente la preparación para la eternidad. ¿Cuánto le falta? Yo no sé. Pero una cosa sí sé, lo que usted debe hacer es venir a Cristo para tener una seguridad, una esperanza viva y un despertar eterno y glorioso. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? ¿Alguien quiere reconciliar con Él? Ese momento. Hoy aprendí esa lección al punto. En conclusión, ¿hay vida después de la muerte? Sí la hay, lo hemos visto. La Biblia nos ha dicho, Dios se ha encargado así nosotros, que sí hay, porque Él ha impartido, ha transmitido vida. Y lo que Él transmite no se pierde, no se acaba, no tiene fin. Esa es la imagen puesta en usted y en mí. Pero esa imagen tiene que recordarse, tiene que guardarse a través de Cristo. Cierre sus ojos, incline su rostro, ore. Si usted sabe hablar, ore y dígale, ¿para qué me mandaste para esta palabra? ¿Para recordarme algo? ¿Para hacerme sentir algo? Porque una cosa sé que no lo han mandado aparte. Tú mismo lo has dicho, que tu palabra no regresa a ti vacía. Antes será prosperada para todo lo que tú te has propuesto hacer. Y esta palabra tú la has mandado con el propósito de hacer algo en el corazón, en la vida de alguien. Ahora solo depende de ese alguien. ¿Cuál es su respuesta? ¿Quiere venir a Cristo? El altar está abierto. ¿Quiere reconciliar con Él? El altar está abierto. La gracia está abierta. La misericordia está todavía hoy acá. Todavía no se cierra el telón. Todavía no se cierra la puerta. Todavía es el día de salvación. Todo está bien con Él. Nadie necesita arreglar algo con Dios.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de presentar tu palabra y a la luz de ella urgir al hombre a estar bien contigo. Porque ¿qué será de nosotros si no anunciamos, si no decimos lo que tenemos que decir? ¿Y qué será de nosotros si no reaccionamos, si no correspondemos como tenemos que corresponder a esa invitación, a ese llamado, a esa oportunidad de gracia y misericordia que tú has abierto en mi vida? Te doy gracias. Pido, Padre amado, que esa gracia nos alcance, nos abrace, que esa misericordia todavía esté abierta a nosotros antes que muramos. A ti sea toda honra y gloria, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, amén. Dios le bendiga, hermanos. Saluden si no